noche se acerca, la luna salió, sombras que bailan al ritmo del terror. Silencio en la casa, un crujir se oyó. ¿Será un duende travieso o un fantasma que pasó? No hagas ruido, no vayas a gritar. La sombrita juguetona te puede asustar. El viejo reloj de péndulo marcaba las 3 de la madrugada cuando la lluvia comenzó a golpear la ventana, como uñas de cadáveres arañando el cristal. La vela sobre el escritorio de Carlos proyectaba sombras danzantes que parecían cobrar vida propia, retorciéndose en las paredes descascaradas de aquella habitación alquilada. El tic-tac del reloj, heredado del profesor Montenegro, resonaba con un eco que penetraba hasta los huesos. Carlos nunca tuvo padre, o al menos nunca conoció al hombre que, según su madre, los abandonó antes de que él pudiera pronunciar su primera palabra. Pero el destino, en su macabra ironía, le había compensado con la figura del profesor Montenegro. No solo le había enseñado literatura y filosofía en aquellas tardes interminables en su despacho, rodeados de libros antiguos y el perpetuo aroma a tabaco de pipa, sino que le había mostrado cómo pensar, cómo cuestionar, cómo convertirse en el hombre que ahora era. El reloj de bolsillo de Montenegro descansaba sobre el escritorio de Carlos, su cadena de plata reflejando la luz temblorosa de la vela. Era lo único que se había atrevido a tomar del despacho después del funeral. El funeral. Carlos recordaba cada detalle con una claridad que lo atormentaba. El ataúd de caoba pulida, el rostro pálido y sereno de Montenegro, sus manos cruzadas sobre el pecho sosteniendo su pipa favorita, la frialdad marmórea de aquellos dedos cuando los tocó por última vez, el sonido hueco de la tierra golpeando la madera cuando el ataúd descendió a su morada final. Pero ahora, en esta noche de lluvia incesante, los recuerdos comenzaban a distorsionarse como el humo de una vela recién apagada. Sin darse cuenta de cómo o cuándo, Carlos se encontró caminando por una calle solitaria envuelta en una niebla espesa que serpenteaba por el suelo como almas en pena. El eco de sus pasos sobre el empedrado resonaba con un ritmo irregular, como si alguien más caminara a su lado, ligeramente descompasado. La humedad del aire se pegaba a su piel como un sudario frío. Y entonces lo vio. Montenegro emergió de la niebla, su figura alta y distinguida inconfundible incluso en la penumbra. Caminaba con su característico porte elegante, el reloj de bolsillo brillando tenuemente en su chaleco, el mismo que ahora reposaba sobre el escritorio de Carlos en su habitación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras la comprensión lo golpeaba como una ola helada. Su mentor no parecía consciente de su propia muerte. ¿Era posible que su espíritu vagara sin saber que ya no pertenecía a este mundo? Profesor. Su voz se quebró. El dolor y la compasión se mezclaban en su garganta. ¿Cómo ha estado? Montenegro giró lentamente su rostro hacia él. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras y profundas, brillaban con una luz inquietante. Su piel tenía el color de pergaminos antiguos dejados a la intemperie, y cuando sus labios resecos se separaron, el hedor a tierra húmeda y algo más antiguo, más profundo, inundó el aire. ¿Por qué me miras así, querido Carlos? Parece que hubieras visto un fantasma.
Su voz sonaba como hojas secas crujiendo bajo pies invisibles. Carlos sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo decirle a su mentor, al hombre que había sido como un padre, que ya no pertenecía al mundo de los vivos, que su cuerpo descansaba bajo 6 pies de tierra en el cementerio municipal? Las palabras se atoraron en su garganta mientras observaba a Montenegro sacar su reloj de bolsillo y revisar la hora con ese gesto tan familiar que tantas veces había visto en clase. Profesor, Comenzó, pero las palabras murieron en sus labios cuando Montenegro levantó la mirada. En sus ojos había un brillo de conocimiento ancestral, algo que iba más allá de la vida y la muerte. El tiempo es relativo, mi querido alumno. Dijo Montenegro con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Y yo nunca he estado muerto. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Carlos quiso apartar la mirada de aquellos ojos que parecían absorber la luz, pero algo en la expresión del profesor lo mantenía paralizado. Sus dientes, amarillentos como marfil antiguo, aparecieron entre labios cuarteados en una sonrisa que ningún ser vivo podría esbozar. Carlos despertó violentamente, su cuerpo empapado en un sudor frío que olía a tierra de cementerio. Sus pulmones luchaban por captar aire, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. El reloj de péndulo seguía marcando las 3 de la madrugada. Las horas pasaron lentas mientras la oscuridad daba paso a un amanecer gris y lluvioso. Carlos no pudo volver a dormir. Cuando los primeros rayos de sol se filtraban débilmente por la ventana, tambaleándose, llegó hasta el baño. Las ojeras profundas bajo sus ojos revelaban noches sin dormir. Sobre el lavabo, un frasco de pastillas prescrito por el psiquiatra yacía vacío. La señora Márquez tocó suavemente la puerta. Carlos, son las 9. El doctor Ramírez llegará en media hora para tu sesión. Con manos temblorosas, Carlos abrió el cajón del lavabo y encontró un viejo recorte de periódico que no recordaba haber guardado. La fecha, 20 años atrás. El titular, profesor universitario internado en institución psiquiátrica tras clamar que su mentor muerto lo visitaba. La fotografía mostraba a un joven Montenegro con los mismos ojos atormentados que Carlos veía ahora en su reflejo. En el pie de foto, un detalle escalofriante. El profesor Montenegro asegura que su mentor, fallecido hace meses, le advirtió sobre una herencia que pasaría de maestro a alumno. Carlos levantó la mirada hacia el espejo. Por un momento, creyó ver 3 rostros superpuestos. El suyo, el de Montenegro y el de un hombre más antiguo, todos con la misma expresión de horror comprensivo. Carlos se alejó del espejo, pero el eco del tic-tac del reloj de péndulo persistía en su mente, recordándole aquellas 3 de la madrugada cuando la lluvia golpeaba la ventana como uñas de cadáveres arañando el cristal. Las 3, la sombra, la vela se apaga, la lluvia golpea con manos heladas, el viejo reloj, su eco es eterno, marcando los pasos de un muerto despierto. Las 3 en la sombra, la vela se apaga, la lluvia golpea con manos heladas, el viejo reloj, su eco es eterno, marcando los pasos de un muerto despierto. Camino en la niebla, un eco resuena, mi alma se encoge, mi piel se envenena, y ahí está él, su mirada es un pozo, un rostro de sombra, un cuerpo descompuesto. Carlos, ¿por qué me miras así? Yo nunca morí. La noche se acerca, la luna salió, sombras que bailan al ritmo del terror. Silencio en la casa, un crujir se oyó, será un duende travieso.
a gritar. La sombrita juguetona te puede asustar.